por la presencia, a los telemáticos y a la presencia presencial de Televigo, y en la presentación de una iniciativa extraordinaria que me agrada especialmente, el concierto solidario de la Coral Casablanca. Y aquí conmigo está Ignacio Pérez Amoedo, que es el presidente de la Fundación de la Coral Casablanca, y Jesús Sáenz y José Carlos Jiménez, que son vicepresidentes de la misma fundación. Y la Coral Casablanca, con la orquesta, como es natural, va a ofrecer un concierto solidario, Vigo con La Palma, en favor de los afectados por el volcán de La Palma. Va a ser el sábado 29 de enero en el Teatro A Fundación, y yo le pido a toda la ciudad que acuda. Los que puedan acudir físicamente y hasta el aforo del García Barbón, que acudan, y los que no, pues se apuntarán o nos apuntaremos a la fila cero para cooperar. Es una iniciativa grandiosa, os quiero felicitar, quiero felicitar a la Coral por hacerlo y decirle a todo Vigo que cooperemos, porque este drama del volcán de La Palma, pues ciertamente que está concitando toda la atención, y tantas familias con situaciones tan complicadas, enviarles primero nuestro afecto, nuestro apoyo, y segundo, el apoyo económico que tan importante es. Y a partir de ahí, Ignacio, presidente, adelante. Quítate la mascarilla. Me quito la mascarilla. Muchas gracias, alcalde. Una de las principales señas de identidad de la Coral Casablanca desde su creación, hace 65 años, el año que viene se cumplen los 65 años de la Coral Casablanca, es su vertiente solidaria. Son muchos los conciertos que hemos hecho a favor de también muchas instituciones de la ciudad. De hecho, uno de los fines que figuran en los estatutos de la Fundación es promover la solidaridad a través de la música coral. Desde el 19 de septiembre, fecha en que comenzó la erupción del volcán de La Palma, todos los componentes de Casablanca, estoy seguro que igual que todos los vigueses, estamos sobrecogidos por la terrible situación que están viviendo los palmeros. Más de 900 hectáreas arrasadas y cerca de 2.000 viviendas sepultadas por la lava a día de hoy. Es por ello que, como decía antes el alcalde, el próximo 29 de enero, en el Teatro A Fundación, a mí la verdad me gusta más llamarle en el García Barbón, el teatro de una de las señas de identidad también de Vigo, pues daremos un concierto que hemos bautizado como Vigo con La Palma. La recaudación íntegra, y esto se quiere destacar porque la orquesta ya nos ha manifestado que no va a cobrar absolutamente nada por este concierto, la recaudación íntegra se donará al Cabildo de La Palma o a quien se nos indique que se lo debemos dar. Pretendemos que este sea un acto de ciudad, no un acto de la Coral Casablanca. Se va a habilitar una fila cero. Desde la Fundación nos vamos a dirigir a todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad para que colaboren en la medida de sus posibilidades, y como era un acto de ciudad, o pretendemos que sea un acto de ciudad, teníamos que presentarlo en la casa de todos los vigueses, en el concello. Se habilitará la página web vigoconlapalma.org, en la cual iremos pues, dando las principales novedades, las aportaciones que se vayan realizando a la fila cero, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es tradición en la Coral Casablanca, intentaremos encontrar un conductor del programa que sea acorde, del concierto, que sea acorde con la importancia del mismo. Así que el año 2022 comenzará con un concierto en el que tenemos que intentar toda la ciudad que la recaudación sea lo mayor posible, lo más elevada posible, y queremos que sirva para transmitir todo el cariño que desde Vigo le queremos mandar a todos los ciudadanos de La Palma. Y ojalá que seamos capaces de las dos cosas, de recaudar la mayor cantidad de dinero posible y de que absolutamente todos los palmeros sepan que cuentan con el apoyo de la ciudad de Vigo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿De algunos de los telemáticos? ¿Quedó todo claro? Muy bien.